Bueno, hermanos, Dios me les bendiga a todos. Amén. Estamos acá contentos de estar en la casa del Señor. Y vamos a considerar la palabra del Señor en el tema de este estudio que tiene que ver con el Espíritu. La vida llena del Espíritu. ¿Amén? La vida llena del Espíritu. Amén. Y que vamos a estar en varios capítulos de la Biblia. Siempre vamos a citar el capítulo 2 de Hechos. Usted habrá notado que se está citando últimamente bastante, porque que tiene que ver con el tema esencial. La iglesia no es iglesia si no es el Espíritu Santo que está en ella. ¿Ven? Si usted no fuera de Cristo, pues no tendríamos que hablar del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Paráclitos, es el que el Señor Jesucristo envió en lo que Él prepara lugar para nosotros. Así que la presencia del Señor es a través del Espíritu Santo. En una ocasión no puedo evitar ver a que recuerde, no Jane, que recordará esto. Cierta persona dijo, ven acá, pero es que eso de que Dios se siente. Y entonces, pues, el caballero difería de esto, ¿verdad? Y sin embargo, Dios se siente. Es que a veces lo quieren poner al Señor tan etéreo, tan exagerado, y malinterpreta lo que es la santidad del Señor versus que Él es real. Imagínense, es usted y de momento camina por ahí y le da un frío y hace ¡ay! Me pasó la muerte chiquita por encima. Usted sabe a veces decir, ¿verdad? Me pasó el frío por encima. Y eso es simplemente una reacción del cuerpo, algo físico completamente. Usted de momento se emociona por algo y allá se emociona por algo. Todas esas cosas son físicas también. Realmente cuán grande es que el Dios creador, el que le salvó, el que le redimió, amén, su presencia está dentro. Y ahí leemos en la Biblia acerca de lo grandioso que era el templo, el tabernáculo antes del templo, y la presencia de Dios siempre estaba allí. Y allí vemos y leemos de Josué, dice, aquel joven Josué no se apartaba nunca del tabernáculo, porque él quería estar donde Dios estaba. ¿Ves? Y vemos eso, ¡wow! ¡Qué tremendo era eso en aquel tiempo! Y ciertamente lo era. Pero hoy en día es más tremendo todavía. Porque ahora no hay templo, ni hay tabernáculo físico. Ahora el tabernáculo es usted. ¿Amén? Por eso dice, la palabra dice, si esta morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, que se va a deshacer un día. Tenemos de parte de Él una morada allá, eterna, no hecha de manos, en los cielos, refiriéndose a los cielos nuevos y tierra nueva. ¿Amén? Lo que quiere decir es que cuando estemos en la eternidad, vamos a estar inmersos en la presencia de Dios. Y aquí también. Por eso es que es importante, cuando hablamos del Espíritu Santo, hablar de la llenura del Espíritu Santo. La palabra manda, dice, no os embriaguéis con vino. O sea, no se hienda con vino. Como dirían en Puerto Rico, no se emborrache, porque eso no deja nada. Disolución es lo único que trae. Problemas. Te quiere llenarse, te quiere emborracharse, vamos a decirlo así. La persona dice, ay, ¿qué está diciendo? ¿Te quiere emborracharse? Emborráchese del Espíritu Santo. En el sentido de que para emborracharse hay que tomar un montón. Para llenarse del Espíritu también. Ese es el paralelo que hace la Escritura. Así que del Espíritu Santo la Biblia nos manda a llenarnos del Espíritu Santo. Amén. Claro, la porción que vamos a ver hoy, porciones que vamos a ver hoy, vamos a ver unas cuantas que vamos a repartir ya mismo. Es importante que veamos que el Espíritu Santo mora en nosotros para hacernos cada día más y más y más como Él, como Cristo, como nuestro Padre Celestial que envió a su Hijo Cristo a redimirnos. Amén. Y eso no tiene imitación, ni tiene otra connotación. Amén. Tenemos que ser bien veraces con lo que nos dice la Escritura. Lo que hace el Espíritu no lo puede imitar nada. Amén. Lo que Dios hace no tiene facsímil razonable tampoco. Dios hace la obra que Él quiere con su poder. El único es el que la puede hacer. Porque Él es el que se lleva la gloria. Amén. Así mismo es el Espíritu Santo el que hace la obra en la vida del creyente. Amén. Ahí. La vez anterior estuvimos hablando de la vida en colectividad. ¿Te recuerdas, verdad? En el colectivo de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Se argumentaba, ¿verdad?,
que el cuerpo tiene muchos miembros. Cada miembro tiene una función, ¿ok? Y que cada uno dependemos los unos de los otros. Amén. Ahora, vimos también que vivir simplemente cerca unos de otros, o conocernos así como se conocen en Puerto Rico. Si yo tengo un conocido por allá, a veces le llamamos amigos, pero amigos pues realmente son pocos conocidos. Eso no basta cuando estamos entre creyentes. Amén. Tenemos que ser integrados unos con otros, porque somos parte del cuerpo de Cristo y tenemos el mismo Espíritu de Dios en nosotros. El hermanito Josué estaba hablando de los pinos, ¿verdad? Que tenían unas raíces que se interconectaban, ¿verdad? Y que el pino, pues las raíces no son muy profundas, pero cuando están entrelazadas así una con otra, pues se agarran y eso hace que estén fuertes, ¿verdad? Como pasa con esta mata que llamamos ficus, se llaman ficus. Ellas se entrelazan de una forma que esas raíces forman una red y es para fortalecerse a sí mismo y estar más firme, afianzarse al terreno donde están. Y hoy vamos a ver cómo la vida llena del Espíritu Santo transforma tu vida y efectúa nuestra transformación a la imagen de Cristo Jesús. Lo que quiere el Espíritu Santo es que cada día que pase usted se parezca más a Cristo Jesús. Amén. Eso es lo importante. Por eso es que se evalúa, no que otro hermano le vaya evaluando, ¿verdad? Los hermanos simplemente van a ver cómo vamos nosotros caminando en Cristo, pero para que usted se asesore a sí mismo, diga, ¿cómo me voy pareciendo yo más y más a Cristo Jesús? Amén. Esa es la obra del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo habita en nosotros. Cuando usted es de Cristo Jesús, cuando Cristo Jesús le ha comprado, Él pone su sello de propiedad en usted. Y el sello de propiedad es el Espíritu Santo de Dios. Las arras del Espíritu. ¿Okay? Las arras de la posesión adquirida. O sea, el Señor le compró para tenerla a usted en la eternidad. Las arras, o sea, la garantía, es el Espíritu Santo. ¿Okay? Vamos a ver también que la Biblia dice, ¿cómo usted sabe que es de Cristo? ¿Cómo sabe que usted es de Cristo? Sí, porque el Espíritu nos da. El mismo Espíritu nos da testimonio de que somos hijos de Dios. ¿Amén? Porque eso es lo que Él hace. Él confirma de que usted es propiedad de Cristo Jesús. Cristo le compró con su sangre. ¿Okay? Así que no solamente mora en nosotros, sino que nos da poder y nos transforma para vivir de acuerdo con Dios. ¿Amén? Eso es lo que quiere el Espíritu Santo. Hay un ejemplo, aquellos que tienen la guía que utilizamos, ¿verdad? Es un buen ejemplo. Una guitarra. ¿Sí? La guitarra tiene cuerdas, ¿verdad? En este caso 6 cuerdas, la guitarra normal. Pero ahí hay algunos que tienen 10, 12, 20, 3, 4. Pero la guitarra típica, la guitarra española, tiene 6 cuerdas. ¿Okay? Cada una de esas cuerdas, usted se las cambia, pone cuerdas nuevas, se las pone, las afina. ¿Okay? A los 3 minutos las toca y está desafinada. ¿Por qué? Alguien, ¿verdad?, que le gusta la ciencia dice, no, lo que pasa es que cuando usted lo estira, el estrés se va distribuyendo y con el tiempo se va sentando a su estado de menos energía, qué sé yo. Pero para hablar de ciencia, de hablar como habla todo el mundo, dice, porque después que coge el primer estirón, ella no se queda quieta, se sigue estirando un poquito más. Y si se va estirando, el tono de la cuerda cambia. ¿Qué usted tiene que hacer? No sé qué tiene la clavija. Y le da un ajustito. Y de momento usted ve que hay alguien que toca la guitarra y dice, vamos a tocar. Espérate. Dame la aquí. Ahí está, ok. Al otro día, cambió. Si la afinó en el aire acondicionado y va afuera, el calentón que hay allá afuera, se desafinó otra vez. ¿Qué queremos ilustrar con esto? Especialmente cuando usted le cambia las cuerdas. Que usted necesita afinación continuamente. Sí, lo sabemos. Los mismos pianos, el piano es lo mismo. El piano, si usted abre la tapa así, ve el frame y ve frame de madera y un frame de metal atornillado allí, tiene un montón de cuerdas. Lo que pasa es que tiene unos clavitos que usted le da cuerdas, excepto estos no, porque estos son digitales, pero aquellos, esto no se desafina nunca. Pero lo que es de verdad, que es lo que es genuino, se desafina
Y de hecho, ya mismo hay que llamar A ver. a Oliver, el que viene al final los pianos y dice, viene así, tal cosa, él le pone su alicatita, empieza, tin, 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 afina. Entonces, afina las cuerdas gordas y se descuadran las finitas. Va a las finitas, se descuadran las gordas otra vez y hay que estar iterando. Es un trabajo largo. Así mismo hace el Señor con nosotros. No es de un solo toque, se necesita un ajuste. Usted podrá ver que a lo mejor dice, no, que según yo he ido en Cristo, los ajustes son más chiquitos cada día. Pero de momento va a pasar que necesita un ajustón también, porque las cosas pasan así. Y créame que el Señor quiere ajustarnos y necesita ajustarnos. Amén. Amén. Así que es importante que lo hagamos así. Amén. La única cosa que no aplica, ¿verdad? Pues si habría un músico de esos de guitarra que diría, sí, pero no se supone que las guitarras se guarden con las cuerdas tensas, o sea, afinadas. Eso no aplica para el creyente. El creyente usted tiene que irse a dormir con las cuerdas tensas también. Afinado. Así que no todas las alegorías a veces son efectivas. Pero aquí usted tiene que estar afinado todo el tiempo. Recuerda que el caso de la trompeta que decía, si la trompeta diera un sonido incierto, ¿quién se va a preparar para la batalla? Otra parte importante de usted estar afinado en el Señor es que dijimos al principio que el cuerpo de Cristo son muchos. Figúrese que son muchos instrumentos. Para que los instrumentos puedan tocar juntos y se oiga bien, tienen que estar todos afinados, amén, a la misma frecuencia. No puede ser que allá afinemos una frecuencia, que afinemos otra, o existen muchos diferentes tipos de afinaciones. Aquel decidió que le gusta de esta forma, el otro de otra. Cuando van a tocar, no suena bien, suena disonante. Así que para poder tocar, poder obrar todos de la misma forma, tenemos el mismo espíritu, tenemos que estar todos afinados con el espíritu. Amén. Porque antes de que usted estuviera en Cristo, imagínense, usted ni instrumento era, con respecto que era. Amén. Entonces de momento usted se convierte en un instrumento de gloria para el Señor. Amén. Entonces Él le va a afinar. Amén. Para que usted pueda ser instrumento verdadero en las manos del Señor. Amén. Ahora bien, a medida que usted va internalizándose más y más con el Señor, ¿ok? Es posible que usted necesite ajustes más y más pequeños. Gloria a Dios por eso, pero siempre van a estar ajustes. ¿Amén? Importante para que nos encontremos. Así que, si usted pensara ahora mismo, me recuerda esta analogía de un momento que yo estaba bien desafinado. No tiene que contarlo, estoy diciendo que lo cuente. Pero, ahora, si usted me dijera a mí, se me hace bien difícil pensar que yo estuviera desafinado en alguna ocasión. Te digo, vamos a tener que hablar. Y vamos a tener que orar por eso también. Porque todos hemos estado desafinados en algún momento. Amén. Posiblemente no tan lejano como uno piensa. Las circunstancias difíciles nos pueden desafinar. Claro. Pero no podemos, porque no podemos dejar quedarnos desafinados. Es bueno que también entonces desafinado, entonces Él lo afinó. Hay que ir al que sabe afinar. Afíname, Señor. Exacto. Exactamente, ¿ves? Así que, importante que cuando tu vida bien afinadita en el Señor, dé buen sonido y buen testimonio a los que están alrededor tuyo. ¿Ves? Esa es la razón por la cual el Señor nos dejó aquí en este mundo. ¿Okay? Así que, de la misma forma, podrías recordar momentos en los que estabas bien afinado, bien entonado con el Señor. El Señor hace las cosas bien completas en nosotros. Amén. Así que, recuerde que el instrumento no se afina solo. Esa es la otra analogía. El instrumento necesita que lo afine. ¿Y sabe qué es lo que pasa? El que lo afina tiene que saberlo afinar. Tiene que saber exactamente lo que quiere. Y por eso es que el Señor es el que nos afina a todos nosotros. Amén. Necesito ser Señor. Así que está en nosotros el Espíritu para transformarnos a la imagen del Señor Jesús. Necesito ser Señor. Ahora bien, si nos transportamos, ¿verdad? La misma semana pasada estuvimos en el capítulo 2, de hecho, ¿te recuerdas, verdad?
Vamos a visitar el capítulo 2 de Hechos. No vamos a detenernos mucho ahí. Porque posiblemente usted ya casi lo sepa recitar completo. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos Unánimes, ¿no sabe? Entonces va por ahí de momento, oye, como que no sé por qué, porque lo ha leído muchas veces, eso está bien. Amén. Ahora bien, vamos a ir de nuevo a ese capítulo. Pero vamos a verlo, ¿verdad? Mirándolo de otro punto de vista. ¿Qué fue lo que motivó la unión de ese grupo de personas que estaban allí? Amén. Hechos 2, 1 al 12. Amén. Ya que yo lo lea. Y después vamos a ver otro verso porque te va a leer unas cuantas cosas más ahorita. Capítulo 2, versos 1 al 12. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto, y en las regiones del África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, faltaba casi puertorriqueño, ¿verdad? Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Ven? Literalmente dice, ¿qué es este palabrero? Es lo que dice, ¿verdad? En el texto. ¿Qué es esto que está sucediendo? Esto que vemos aquí es representación de aquel poder que les prometió el Señor Jesús. ¿Ok? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hechos 1:8. Y me seréis testigos. Sin el Espíritu Santo no se puede ser testigo del Señor. Amén. Porque hace falta que tengamos el poder de Dios para poder ser testigos. ¿Okay? Y eventualmente iban a ser testigos. Más adelante les dijo, van a ser testigos en Jerusalén, ¿okay? En Judea, en Samaria y hasta más allá de Samaria, hasta lo último de la tierra, por allá. Así que, si vemos esto ahora, ¿qué realmente fue lo que sucedió ese día de Pentecostés? ¿Okay? ¿Y por qué estaban todos juntos? ¿Qué los motivó a estar juntos? ¿Y qué resultó de que ellos estuvieran juntos y que Dios los hubiera bendecido con la promesa del Espíritu Santo? ¿Qué motivó que ellos estuvieran juntos? El Señor se lo pidió, ellos estaban obedeciendo. ¿Ven? En fe, se movieron en fe y estaban todos pendientes que el Señor había prometido. Dice, esperad allí, ¿verdad? Hasta que venga la promesa del Espíritu Santo. ¿Cuántos días se tardó? 50 era de Pentecostés. Amén. A los 50. Pero en el día 40, en los 40 días fue que el Señor subió al cielo. Del 40 al 50 hubo 10 días. 10 días estuvieron ahí esperando en el aposento alto. Amén. Pentecostés, el 40 se cuenta desde el mismo día que el Señor resucitó. Y Pentecostés empieza a contarse desde el día que el Señor resucitó. La fiesta de las semanas, ¿verdad? 10 días. Estuvieron unánimes juntos y estando unánimes juntos, Dios cumplió la promesa del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué encuentras interesante aquí? ¿Qué cambios tuviste en ellos? En los que estaban en el aposento alto que recibieron el Espíritu Santo. Después que recibieron el Espíritu Santo, después que lo recibieron. Después y antes o antes y después. ¿Qué cambio viste en ellos? Porque estaban en obediencia. Exacto.
Pero el Señor le dijo, ustedes recibirán. Poder. ¿Cómo vemos el poder de Dios en ellos? Sí, cuando empezaron a predicar la palabra del Amén. Señor. Porque estaban todas en el aposento alto, estaban en obediencia. Sí. Pero estoy seguro que no encontraban por dónde empezar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuáles son los próximos pasos? ¿Qué se supone que hagamos? Pues el Señor le dio los próximos pasos. Estarán juntos hasta que yo les envíe el Espíritu Santo. Cuando Él les dijo, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿sabían ellos lo que iba a pasar? No. No sabían lo que iba a pasar. Ellos no sabían qué esperar. Sabían que el Señor les había mandado y ellos en obediencia se congregaron. Y ahí estuvieron hasta que el Señor envió su promesa. ¿Ok? ¿Qué observaste en este pasaje acerca del Espíritu Santo entonces? Respecto a los creyentes. Que es el que da poder al Es creyente. el que da poder. Amén. Al creyente. ¿Poder para qué? Para predicar. ¿Ah? Para Para hacer predicar. Para hacer las obras que Dios quiere que hagamos. Para hacer señales. Para hacer las obras que el Señor nos ha mandado. Sí. ¿Y para qué otra cosa también vamos a ir viendo? Consolarnos cuando tenemos una Para situación. consolarnos. Para Convencer. Para convencernos, amén. Convencer de pecado al pecador. Amén. Y de todos esos jíbaros que estaban allí en ese aposento alto, les dio hasta un diccionario nuevo para hablar. Porque decían, pero más adelante dirían, pero no son todos galileos estos que hablan aquí. ¿Eh? Y si usted va al contexto de la historia, de los galileos no se podía esperar nada. Cuando allá estaban discutiendo los fariseos, antes de que el Señor fuera crucificado, acerca del profeta, como le llaman ellos, Jesús de Galilea. De Galilea puede salir algo bueno. De Nazaret. ¿De dónde de Nazaret? Porque han sido pequeños. Por eso es que después, cuando ellos se maravillaban cuando veían que estas personas no tenían educación y no tenían la elocuencia antes para hablar, ahora hablaban con una elocuencia que era completamente dada por Dios. Es parte de la manifestación de poder del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo le había dicho a los discípulos que el Espíritu Santo iba a recordarle las cosas que Él le había enseñado. Él les recordará todas las cosas que os he enseñado. ¿Ven? Eso es muy cierto. Pastor, y también en la Biblia, siempre que alguien hace algo, dice, por ejemplo, Esteban, lleno del Espíritu Santo. Siempre que hacen algo importante, lleno del Espíritu Santo. Lleno del Siempre Espíritu lo Santo. dice. Exactamente. Exactamente. ¿Por qué? Porque quiere contrastar lo que sería una vida normal versus una vida llena del Espíritu Santo. ¿Amén? Y la palabra del Señor en el Nuevo Testamento hace mucho énfasis en llenarse del Espíritu Santo. ¿Amén? El Espíritu Santo le da instrucciones a las personas. Claro. Es que Claro. lo sintoniza. Claro. Pastor, y también yo creo que era un poco cobarde, ¿verdad? Cuando el Señor se lo cogieron preso y ellos huyeron, los discípulos, y después fue todo lo contrario. Ellos Claro. Claro. La Biblia decía, Que no habían heriré. recibido todavía. Exacto. La Biblia decía, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Eso mismo pasó, eso es una profecía, así pasó. El Señor Jesús murió. Amén. Y todos los que estaban con él salieron corriendo, unos más que otros. Pero ninguno tenía claro qué era lo que iba a pasar. Qué propósito iba a haber. Qué cosas iban a trascender después. Todo ello fue claro a través del Espíritu Santo. Tuvieron fe. ¿Amén? Y por tener fe, fueron obedientes y el Señor los bendijo, ¿verdad? Con la promesa del Espíritu Santo. Y ellos de discípulos se convirtieron en maestros, Ahí está la ¿verdad? Con el cosa. poder del Espíritu Santo. Porque Ustedes ellos me- enseñaban la palabra. Exacto. Ustedes ven. Mire, el Señor Jesús estuvo con ellos 3 años y medio. Entonces puede decir, pues tuvieron el mejor maestro del mundo. Pero usted puede tener el mejor maestro del mundo. Si usted no entiende lo que está haciendo, si usted no es transformado, ¿verdad? A la imagen, recuerda que la relación de discípulo y maestro que habla la palabra es bien diferente a lo que vemos ahí. Una vez estuvimos hablando hace poco en los estudios acerca de ello, ¿verdad? Un estudiante es una cosa, un discípulo es otra. Lo importante es que el Espíritu
Santo es el que hace la diferencia porque es el que enseña, dijimos, y recuerda las cosas que habían aprendido y que habían oído. Entonces todas aquellas cosas que ellos aprendieron, las vivencias que ellos tuvieron, iban a tener su propósito. Porque ellos decían, nosotros no podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Ellos eran testigos de todas estas cosas, pero les faltaba el Espíritu Santo para darle congruencia a todo, para poder afinar el entendimiento, para llevarlos a toda verdad, para poder saber lo que era mentira y lo que era verdad, lo que era de Dios y lo que no era de Dios. Todo eso se sabe a través del Espíritu Santo. Esa es la verdadera obra del Espíritu Santo. Amén. Y eso lo vemos patente en ellos. Unos grandes ejemplos. A Juan, ¿tú habías oído a Juan hablar alguna vez? Juan no hablaba y de momento salió hablando. Pedro, pues, era el que más hablaba. Pero hablaba y a veces decía unas cosas que están redactadas aquí para que precisamente usted vea cómo Dios transforma. Amén. Porque esa obra la hace el Espíritu Santo de Dios. Así que el Espíritu Santo vino para empoderar al creyente a hacer la obra de Dios. Amén. 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 Fíjate que no hemos dicho más nada. Si usted va a ver, y no vamos a hablar de eso porque a veces dedicamos tiempo, ya yo me estaba convenciendo. El Espíritu Santo no hace esto ni hace lo otro, porque ya usted sabe que en el contexto, ¿verdad?, religioso, cultural de Puerto Rico, pues lamentablemente se enfatizan erróneamente que el Espíritu Santo se confirma en la persona por unas señales externas. Eso es un error, pero profundo. Pero la Biblia no habla nada de eso. Son invenciones, y bien recientes. Invenciones que quizás tienen 100 años, 110 años por ahí para acá. Invenciones americanas, dicho sea de paso. Así por ahí. Más que americanas, californianas, vamos a empezar por ahí. Entonces, todas esas cosas salieron para allá. De acá, siempre vienen del oeste para acá. Y todo eso se integró aquí en la cultura de Puerto Rico, temprano del siglo XX. Y se empezó a percibir y esa idea errónea de que el Espíritu Santo se manifestaba a través de, especialmente, y se confirmaba a través del don de lenguas. Es una tergiversación de la Escritura. En ningún momento. Muchas veces malentienden de que el Señor vino, dio su Espíritu y ellos hablaron lenguas. Pero las lenguas que hablaron, ¿usted lo vio? Eran idiomas. ¿Qué era lo que hablaron? Dice, nosotros que nos criamos en Media, lo vimos hablar medo. Nosotros que nos criamos en Frigia, está hablando en frigio, lo entendemos clarito aquí. Entonces los romanos lo están oyendo en latín. Era multilanguage transmission. Era todo, usted selecciona. Usted ha visto que a veces usted va a ver una película y dice, selecciona su lenguaje, tiene 25 lenguajes. Solamente en estos días modernos, ¿verdad? Pero ayer había una traducción para todo el mundo. Ese poder viene del Señor. No eran jeringonzas, ni eran, ¿verdad?, ni eran de estas cosas que parece que estuviera hablando un simio o una cosa de estas. Chajería. O sea, eso son tonterías, hermano. Chajería. Entonces, eso, charrería, eso mismo. Esa es la palabra. Pero usted habló como los muchachos ahí, por los muchachos son dicen así. Eso es una charrería. Es más, mire, ¿cómo alguien pensaría que lo que quería hacer el Señor a través del Espíritu Santo era esa charrería? Eso no es lo que iba a hacer el Señor. El Señor quería transformarnos a la imagen de Él. Es algo interior. Exacto. Que no es superficial. Exacto. Además, no es una pintura por encima. si el Señor mandó a su Espíritu transformarnos a su imagen, ¿cuándo usted ha visto al Señor haciendo la charrería que dice la gente que el Espíritu hace? En ningún momento, hermano. No. Y estas cosas pues son Da pena. lamentables. Y yo no dudo, ¿verdad?, que muchos de ellos sean sinceros y que sean hijos de Dios, hijas de Dios. Yo no lo dudo, hermano. Pero lamentablemente esa tradición persiste bien fuertemente. Y es algo que hasta motivo de oración es también, hermano. Amén. Para que conozcan el Espíritu Santo bíblico, no el Espíritu Santo denominacional. Amén. Cerramos el paréntesis. El Espíritu Santo entonces en las Escrituras, ¿verdad? Vamos a ir allí. En la fiesta de Pentecostés, ¿verdad? 50 días después de la Pascua, ese domingo de Pascua, cuando el Señor resucita, había ese montón de personas allí. Eran todos judíos. Eran judíos que se habían criado y habían nacido, como lo dijimos, en otros lugares. ¿Okay?
Así que cuando llegaron acá, muchos no esperaban nada de lo que iba a pasar allí. Nadie, ninguno de ellos esperaba que le oyeran en su lengua. Wow, me siento como en casa donde nací. Y estaban escuchando a los apóstoles hablar, decía la palabra, las maravillas de Dios. ¿Qué maravillas? Pues cuando usted busca, ¿dónde el Señor habla de sus maravillas? Entonces, cuando usted vaya al relato del Génesis, en el Éxodo, allá el cántico de María, ¿verdad? El cántico de María y de Moisés, que decía, grande es Jehová, que ha echado en el mar al caballo y al jinete, refiriéndose a los egipcios. ¿Ven? Y el Señor abrió el agua y pasamos en seco, porque grande es su misericordia. Entonces, contando de todas estas cosas, ¿sabes dónde a mí hay un montón de las maravillas de Dios? En el testimonio de Esteban. El testimonio de Esteban. Usted ve a Esteban hablando, y Esteban se va todo el tiempo hablando de todas las cosas grandes que ha hecho el Señor. Eso es seguro, las grandezas, las maravillas de Dios, que le estaba hablando a todas estas personas que estaban allí. ¿Ok? Ahora bien, cuando el Espíritu Santo se manifestó ese día, fíjate qué obra de Dios tan grande. Todos hablaron en idiomas diferentes, pero lo mismo. Y todo el mundo les entendió. Amén. Si usted se transporta a Génesis 11, habla de Babel. ¿Te recuerda Babel? La torre de Babel. De hecho, aquel lugar no se llama Babel, sino hasta después de la torre. Porque la palabra Babel, esa sonido mismo de la palabra, es precisamente típico de lo que ocurrió allí, el Babel. Las personas que estaban allí haciendo toda aquella torre para ver si tocaban el cielo, fíjense cómo era la ignorancia que había en ellos, pues el Señor decidió confundirlos. Y al confundirlos, cada cual salió hablando un idioma diferente. Entonces se formó un caos. ¿Okay? Así que esa gente que estaba fragmentada, ¿verdad? Cuando el Señor confundió sus idiomas. Amén. Lo que sucedió en Génesis 11. Acá, en Hechos 2, sucedió todo lo contrario. Cada cual estaba un montón de idiomas. Cuando llegan acá, oyen hablar a un montón de personas en su idioma, pero exactamente lo mismo, pero no había desorden. Había unión y había bendición de Dios. Esa es la obra típica de lo que hace el Espíritu Santo. Amén. Allá en Babel era un revolú. Y acá en Pentecostés estaba la bendición de Dios, la cohesión de Dios, la predicación y todas las cosas hacían sentido. Amén. Entre las maravillas que hablaron, imagino que entonces añadieron la salvación, ¿verdad? Porque sí, seguro que sí, todo esto. Claro, y cuando Pedro predicó, precisamente, hizo énfasis sobre todas esas cosas. Dice, todas estas cosas, empezó Pedro a relatar desde el tiempo, los tiempos antiguos hasta que llegó, ¿verdad?, a Jesús. Dice, que ustedes mataron colgándole de un madero. Nosotros somos testigos de estas cosas. Y fue que al que el Señor envió, ¿sí?, a ese que ustedes mataron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cuando ellos oyeron Cristo, el Mesías, el ungido, dice que se sintieron como si le hubieran espetado un cuchillo en el corazón. ¿Verdad? Y entonces dijeron, varones hermanos. O sea, literalmente lo que es, tenemos escapatoria. Y había escapatoria, porque ese es el Evangelio. El Evangelio son buenas noticias, no son malas noticias. ¿Te imaginas? Para esos no había nada que fuera mejor noticia que ellos. Todos ellos habían ultrajado al Mesías que Jehová había enviado. Pedro les contesta, ese mismo Mesías les estaba perdonando a todo aquel que él viene, no le echaba fuera. Imagínense cómo estaba esa gente. Ese era el propósito, ¿verdad? Esa es la obra que el Espíritu Santo hace, una obra de salvación, una obra de bendición. Amén. Así que cuando el Espíritu está, las cosas ocurren, las cosas que el Señor quiere que ocurran, ocurren. Amén. Porque el poder de Dios se manifiesta a través de su Espíritu Santo. Amén. Así que, y si usted hubiera estado allí, ¿cómo usted habría respondido? ¿Qué usted le hubiera dicho a Pedro?
primero, pero déjalo para después. No, yo estaría llorando. Imagínense cómo sería eso. Yo lloro de nada. Porque es que todo el mundo que estaba allí tiene que reconocer que la presencia de Dios estaba allí. Ajá, sí. O sea, había un derrame de misericordia tan grande ese día allí. Figúrense, trata de imaginarse esto. Imagínense cómo era eso. Bueno, como 3.000 creyeron, ¿verdad? Dice Sí. que como 3.000 creyeron. Y en esa parte donde estaba, teóricamente, el aposento alto, en el sur de la ciudad de Jerusalén, un poquito más hacia el este, es que están las escalinatas por donde subían hacia el templo, todo, ¿verdad? Sí. O sea, que de ahí se podía apreciar a de cuando salieron acá, y ellos salieron afuera a hablar las cosas que Dios les había dado que hablaran. Empezaron a hablar cada uno, y todo el mundo dijo, pero espérate, hay tanta gente, ¿qué es esto que está pasando aquí? Ven para que oigas esto. Y todo el mundo, entonces cuando eso, hasta que unos dijeron, es lo que pasa es que están hendidos, para eso beben. Sí. Recuerda, ¿verdad? Porque siempre Sí. no va a faltar alguien, ¿verdad? Porque no puede entender las cosas, trata de explicar las Sí. cosas desde el punto de vista material. Y Pedro dice, aquí no hay nadie hendido, lo que pasa es que, primero, no hay tiempo para estar hendido porque son las 9 de la mañana. Segundo, lo que pasa es, esto es lo que dijo el profeta Joel. Y recuerdo, ¿qué dijo el profeta Joel? En los últimos días yo voy a derramar mi espíritu sobre toda la carne. Y los jóvenes verán visiones, ¿ok? Y hablarán de las nuevas cosas con la presencia y el poder de Jehová, ¿verdad? Y por ahí, si leemos toda la profecía que está en Joel capítulo 2, ahí ellos conectaron y se afinaron con lo que iba a decir, ¿verdad? Así que imagínense cómo estaba el poder de Dios en ese día allí. Sí. Amén. Así que uno diría, ahí fue que empezó la obra del Espíritu Santo en Hechos 2. No. Allá en Génesis, ¿qué dice? La tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Ahí estaba desde ese momento. Amén. Siempre El Espíritu siempre ha Siempre estado así, obrando. así. Amén. A través de toda la historia. Lo que sucede es que el Espíritu Santo vino a ser el sello de autenticidad y de poder de la iglesia. Amén. El Espíritu Santo caracteriza a la iglesia caracteriza al Espíritu Santo. ¿Ven? ¿Por qué? Porque lo que antes venía como el Espíritu y se posaba encima de algunas personas u obraba de manera, ¿verdad?, sola, individual, ahora el Señor decidió que su presencia, su Espíritu iba a estar dentro de aquellos que le iban a salvar. Por eso fue que cuando el Señor Jesús murió, aquella división del lugar de atrio, lugar santo y lugar santísimo, donde moraba la presencia de Dios, todo eso se vino abajo, se rasgó el velo, pero ya no hacía falta ver. Porque ahora la presencia de Dios no iba a estar en el templo, iba a estar en aquellos que venían a Cristo Jesús. Ese era el nuevo pacto en la sangre de Cristo Jesús. El viejo pacto requería un sacrificio detrás de otro, detrás de otro, detrás de otro. Dios allá, ellos acá. El nuevo pacto en la sangre de Cristo, ahora el Señor está con el creyente, con aquellos que salvan. Esa es la gran diferencia, ¿ven? Pero con esa diferencia hay una gran responsabilidad. Porque si somos empoderados por el Espíritu para poder predicar su palabra y serle testigos. Amén. Bendito sea el Señor. Así que el Espíritu Santo, a través de toda la Escritura, se manifestó de esa forma grande allí, en ese día. Amén. Muy bien. Así que ese Espíritu Santo va a hacer esa obra, no solamente esa obra específica, detallada como la hizo ese día. Ese día fue que se inauguró la iglesia. O sea que la iglesia empieza allí. Por eso es que, usted recuerda, la iglesia, el creyente, formada por los creyentes, se caracteriza por los creyentes que tenemos el Espíritu Santo. El creyente tiene el Espíritu Santo. Antes de ello, todo esto que vemos en los evangelios, si te dimos, ¿cuál es el Nuevo Testamento? ¿Dónde empieza el Nuevo Testamento? El Nuevo Pacto. ¿Dónde empieza el Nuevo Pacto en la Escritura? No es en Mateo. Porque es que se llama Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, no. El Nuevo Pacto empieza en Hechos capítulo 2. Antes de ello estaba el Viejo Pacto. ¿Ven? Fíjense que
los profetas estaban todavía activos allí. Allí estaba Juan el Bautista. Dice, los profetas profetizaron hasta Juan. Dice, pero entonces, ¿cuándo nació la iglesia? Ese es el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Hechos capítulo 2. ¿Ven? Ya de ahí en adelante, ya todo se hace diferente. Amén. Y la perspectiva es diferente. Así que los evangelios es la última parte del viejo pacto. Se estaba predicando el nuevo pacto. O constatando de que el reino de los cielos se había acercado. Ese era el mensaje central de los evangelios. Amén. Y que de esa forma, cuando nace la iglesia, que más adelante se le llamarían los tiempos de los gentiles, porque la iglesia, el Señor hubiera deseado que hubiera sido judía esencialmente, pero dice que a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Pero los gentiles que les recibieron con nosotros, ¿ven? Estuvimos hablando de ello, ¿verdad? Un poco de ello, de esa relación, de por qué el Señor permitió esto en el sermón del domingo, ¿verdad? Estuvimos hablando en Romanos. De Israel y Los judíos se aferraron a la ley. Exactamente. Entonces, cuando venimos a ver, pues, cuando estos tiempos de los gentiles terminen, entonces vendrá una revelación a su pueblo judío. Los tiempos de los gentiles es el tiempo donde el Espíritu Santo está obrando en la vida de nosotros. El Espíritu Santo mora en la vida de aquellos que creen en Él. Amén. Pero en un momento dado, esos tiempos acabarán y entonces volverán, ¿verdad? Por un periodo de tiempo, el tiempo donde el Espíritu Santo tocará a las personas. Pero el Espíritu Santo es sello característico de la iglesia. El Señor se lleva a su iglesia. ¿Amén? Todo vuelve y cambia. Por eso que el tiempo aceptable para salvación es ahora. Ahora el Espíritu está ahora obrando con poder a través de su iglesia para salvación. Manita, el Señor menciona el nuevo pacto en la última cena. Pero entonces el nuevo pacto no se da cuando el Señor muere, sino es cuando la iglesia cuando nace, comienza, cuando lo que Él prometió se cumple. Y ese día de cuando Pentecostés, reciben el Espíritu que Santo. recibieron el Espíritu Santo, ahí es que nace la iglesia. Hay que ser- ¿Qué es lo que caracteriza el tiempo actual, esta dispensación actual? El tiempo de la iglesia. La iglesia comenzó ese día. Porque la iglesia sin Espíritu Santo no es iglesia. Era una congregación. Era un bonche de gente esperando la promesa. Cuando la promesa viene, amén, ese día es que comienza la iglesia. Pero también, pastor, el nuevo pacto incluye el Señor tener que morir para entonces salirse de las leyes. Claro. Y creer en El nuevo Cristo. pacto, dice el nuevo pacto es mi sangre. Cuando Él establece la cena, que por vosotros, ¿verdad?, se derrama. derramado, ¿Ven? sí. Así que el nuevo pacto está basado en la sangre. Porque es que el viejo pacto era en la sangre de los animales. Había que hacerlo de continuo. El nuevo pacto es basado en la sangre de Cristo. El Cordero Una de sola Dios vez. que quita el Que pecado, quita el pecado del mundo. Solamente de una sola vez. Amén. Ahora, faltaba que aquellos que habían conocido al Señor Jesús, el Cordero de Dios, faltaba la promesa del Espíritu Santo, para que tuvieran el poder. Ahí es que nace la iglesia. Hechos capítulo 2. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué significa entonces que el Espíritu Santo mora de manera permanente en nosotros? ¿Qué quiere decir permanente? ¿Cómo que permanente? ¿Qué quiere decir permanente? Permanente, ¿verdad? ¿Has visto unos markers que usted compra y dice permanent? Y el Hace así, Espíritu no se Santo, sabe. No le sale, ¿ah? el Espíritu Santo cuando pecamos como creyentes, aunque somos creyentes y pecamos, el Espíritu Santo se entristece. No es que se va. No se va, Exacto. se entristece. Exactamente. Muy cierto. Como cuando los nenes hacen alguna cosita impropia y los papás se entristecen. Pero el papá nunca deja de amarlo, ¿verdad? Nunca Y deja de nunca deja de amarlo. ser su papá. No. Y la persona entonces le convence de pecado para que se arrepienta Amén. y vuelva a la Amén. comunión. Así que su espíritu está permanentemente en Con el Espíritu nosotros. Santo. ¿Ok? ¿Y qué quiere decir eso entonces? ¿Ya habíamos dicho que el Espíritu Santo era qué cosa? Consoladores que dan poderes, que ¿Ven? ¿Y qué más habían dicho también? Es maestro, Maestro. enseña. ¿Pero qué cosa más? ¿Qué evidencia el Espíritu Santo que tiene usted? que es las arras del Espíritu. Que es la garantía de que usted es salvo, que usted es propiedad del Señor. ¿Ven? Fíjate que el Espíritu mora permanentemente en nosotros. Ya somos de O sea, Cristo. usted nunca va a dejar de tener el Espíritu Santo. Desde ahora hasta nunca. Nunca se va a acabar. A la eternidad. Amén. 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 ¿Dice? Dice. Y
¿Por qué es así? Pues porque cuando el Señor le salva, le salva. Y cuando el Señor le compró con su sangre, le compró con su sangre. Y Él no le descompra. Ni Él le vende, ni Él le regala, ni lo canjea, ni le hace trading. Amén. Él lo compró y usted le pertenece a Él ahora. Él le puso el sello del Espíritu Santo. Y ya. ¿Cómo que ya? Pues ya. Usted es propiedad del Señor. ¿Qué opción usted tiene ahora? La mejor opción. Servir al Señor de corazón. Amén. Hasta que Él venga. Y cuando Él venga, la cosa se pone mejor todavía. Amén. Así que usted pertenece a Cristo, ¿verdad? Como dice Linda. Ya pertenezco a Cristo. Y Él pertenece a mí. Así dice. No solo por el tiempo aquí, más por la eternidad. Amén. Es cierto. Ahí está Úrsula. No, que una de las cosas más claras que yo como persona me di cuenta del Espíritu Santo es que desde chiquita yo fui criada en lo católico, que yo sabía de la palabra de Dios, leía la palabra, me aprendía el catecismo y todas esas cosas, pero hasta que no me convertí a Cristo, entonces cuando me convertí a Cristo, leía la palabra y la verdad de la palabra llegaba al corazón mío y decía, esto es verdad. Antes yo decía, pero si es que esto contradice esto que dice aquí. Y ahora veo que no hay contradicción, que toda la palabra se complementa una con otra. Así es. Y eso fue lo que yo puedo decir, que porque yo conozco que tengo el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo guía, el Espíritu de verdad, Él lo guiará a toda verdad. Las susodichas o supuestas contradicciones de la Escritura no son tal cosa. Es cuando viene alguien que ya tiene una idea en su mente, la marronea en la Biblia y crea una confusión. Son cosas de hombre, humanas. Cuando usted, en el Espíritu Santo, usted incide sobre la Escritura, usted puede entender todo. Usted ve cómo el plan de Dios está completo. Y toda palabra que está en la Escritura tiene un propósito. ¿Amén? Es muy cierto. Muy cierto. Así que la obra del Espíritu Santo comenzó cuando usted vino a Cristo Jesús. Y continúa hasta que Él le lleve a la eternidad. Amén. Ahora bien, fuéramos a hablar aquí de la obra del Espíritu Santo, de la vida llena del Espíritu Santo, estuviéramos en un estudio, y mucho menos a esta hora se puede hacer justicia. Pero usted ha escuchado dos cosas esenciales también, bíblicas del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu. ¿Qué produce el Espíritu? No vamos a ir a ella en detalle, pero vamos a leer una porción, pero no vamos a incidir sobre ella. Y también hemos dicho que el fruto del Espíritu, todos tenemos el fruto del Espíritu. ¿Por qué? Porque todos tenemos el mismo Espíritu. Así que el fruto del Espíritu es el mismo fruto. Y se manifiesta de muchas formas. Vamos a ver. Y está también lo que llaman las carismas del Espíritu. Los dones. Los dones son muchos. Y no necesariamente usted tiene el mismo don o dones que su hermano o su hermana. Y los dones se usan para beneficio de la iglesia, importante. Por eso es que estando unánimes juntos, siendo miembros todos del mismo cuerpo, y teniendo diferentes dones, Pablo argumenta en Romanos 12, 1 Corintios 12, entonces la iglesia se ministra unos a otros, bendice unos a otros a través de esos dones. Y hay multiplicidad de dones. De hecho, las listas que aparecen en la Biblia, se entiende que no son exhaustivas. ¿Okay? Ahora, los dones son del Espíritu Santo y el fruto es del Espíritu Santo. No podemos esperar el fruto del Espíritu Santo en alguien que no tiene Espíritu Santo. Ni vemos dones en alguien que tampoco es de Cristo. Esta parte es súper importante. ¿Ok? Y vamos a ir ya mismo a esto para que podamos incidir sobre ello en un momentito. Así que quiero repartir estos versos para que podamos entender. Con esto vamos a terminar. ¿Okay? Con Úrsula aquí, Juan 14, 17. Dorian, 1 Corintios 2, 14. James, Juan 15, 26. Lisa, Romanos 8, 16. Eileen, 1 Corintios 2, 11 al 14. 1 Corintios 2, 11 al 14. Lucy, Gálatas 6, 8. 6, 8. Rosana, Efesios 5, 15 al 20. Don Héctor, Gálatas 5, 16 al 26. Margarita. Sí, si lo veo, ¿verdad?
2 de Corintios 3:18. Amén. Y tengo dos que los voy a leer yo para entonces completar. Pastor, lo que me hace pensar es que sí, como tenemos el Espíritu Santo siempre, permanentemente con nosotros, siempre tenemos la capacidad y el poder para hacer la obra del Señor. Claro, eso mismo. Siempre. Eso mismo. De la manera que estemos llenos del Espíritu, lo que llama la plenitud del Espíritu, o sea, la llenura del Espíritu. Pues sí. Y hay otras muchas características del Espíritu. Nos está diciendo la hermana Margarita, el Espíritu no se va de nuestra vida, pero se contrista. No contristéis. La Biblia dice, no apaguéis el Espíritu. Allá va Pablo allá en Tesalonicenses. ¿Verdad? No apaguéis el Espíritu. Hay un coro por ahí de estos denominacionales que dice que el fuego, que Satanás no apaga el fuego del Espíritu. Satanás no apaga el fuego de ningún espíritu. El que apaga el fuego del Espíritu es usted. ¿Okay? No apague el Espíritu. ¿Cómo usted no apaga el Espíritu y se llena el Espíritu? Obedeciendo al Espíritu. Amén. Juan 14:17, hermanita Úrsula, ¿cómo dice? El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. ¿El Espíritu de qué decía? De verdad. De verdad. Amén. O sea, que el Espíritu de verdad no habla mentira. El Espíritu de verdad, el Espíritu de verdad. Amén. Dice, mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Amén? Si queremos las características del Espíritu, como he estado diciendo, va a estar morando en nosotros. Y es el Espíritu de verdad. Amén. 1 Corintios 2:14, Lorian. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Cuántas cosas usted no entendía del Evangelio antes de Cristo? Todo, no entendía nada. Nada. No entendía nada. Ni quería. Porque es que eso no tiene que ver con ser inteligente. Inteligente es una cosa. Pero cuando usted no tiene el Espíritu Santo, usted es bruto completo para el Evangelio, no le entra nada. Porque se tienen que discernir, ¿cómo? Espiritualmente. Y por ahí sigue hablando. El hombre natural. ¿Quién es el hombre natural? Y la mujer natural. Como vino al mundo, cuando nació, no puede percibir las cosas espirituales porque es natural, es carne y no es espiritual. Para poder comprender Por eso las vemos cosas del tan- Espíritu, hay que tener el Espíritu. Por eso vemos tan malas noticias en el mundo de cosas tan horrorosas que hace Claro, la gente. porque están en la carne. Exactamente. Y Dice, remotamente. exactamente. Entonces esos que están en la carne, las cosas del Espíritu les son locura. Dice, sin embargo, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Juan 15:26, James. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de él. Amén. Él dará Testimonio. a la obra del Espíritu. ¿Él vino qué? A hablarnos de Cristo Jesús. ¿Amén? ¿Usted quiere conocer a Cristo Jesús? A través de la obra del Espíritu Santo. Él viene a que nosotros podamos conocer al que tenemos que conocer. A Cristo Jesús. Amén. Eso se va haciendo paulatinamente en nuestra vida. Algo esencial que usa el Espíritu Santo es la palabra. ¿Usted ha conocido creyentes que no usan la palabra de Dios? O sea, la tienen, porque son muy o no. Muchos no la tienen la Biblia. Tengo varias Biblias. Pero no la leen. No la estudian, no la escudriñan. Escudriñar la Escritura le mandó el Señor Jesús a aquellos que eran judíos. Imagínate cuánto más a nosotros. ¿Por qué? Porque se basan en unos errores donde se aperciben de algo que es más emocional y superficial que una verdadera relación de poder en el Espíritu Santo. Y por eso no van a la palabra, ¿verdad? Ahí está lo que decir. No, que si tampoco la viven. Algo que me No pueden si no impresionó la que saben. dice, la misma palabra dice, erráis ignorando las escrituras. Ignorando las Escrituras Que es un y el error poder de Dios. terrible. Exactamente.
a los saduceos, dijo aquella vez. En lugar de ellos ver lo que la Biblia les decía, ellos querían marronear la Biblia para que dijeran lo que ellos querían escuchar. Eso no se ha acabado, eso persiste hasta el día de hoy. Adaptarla a lo que ellos creen. Claro, eso persiste hasta el día de hoy. Eso, ¿Sí? exactamente. Dice Vidi, Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahí está. En el verso anterior dice, hemos recibido el espíritu de adopción, ¿ok? Por el cual clamamos, Abba Padre. Abba es un término de cariño, de intimidad. ¿Amén? No de formalidad, todo lo contrario de formalidad. Familiaridad. Papá, lo que quiere decir literalmente. Mucha gente pues lo percibe así y quieren dar a entender de que están intimando con Dios y le dicen Papá Dios. Pero Papá Dios implica todo lo contrario, ¿verdad? Usted entiende la semántica de las cosas. Pero Dios es su papá, su padre. Su padre en el sentido de que está lejos, enajenado, al contrario, todo lo contrario. Que le amó y envió a su hijo a morir por usted. Amén. Y ese mismo espíritu nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Amén. 1 Corintios 2, 11 al 14, ese lo tiene Ailín. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Amén. El mismo verso que había estado leyendo el medito James, pero ahora con el contexto añadido. Amén. Importante. No recibimos el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Amén. Gálatas 6:8, el medita Luz. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu, segará vida eterna. ¿Ves? El sembrar aquí es proveer, Luis. Proveer, o sea, darle oportunidad. Si le damos oportunidad a la carne, vamos a cosechar de la carne. ¿Qué vamos a cosechar de la carne? Corrupción. ¿Verdad? Si sembramos del Espíritu, si le damos oportunidad al Espíritu en nuestra vida, del Espíritu vamos a cegar, a cosechar vida eterna. ¿Ven? Así que dice, no nos cansemos entonces de hacer bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Amén. Bendito sea el Señor. Efesios 5, 15 al 20. Rosana. 15:20 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Fíjate, este resumen que da aquí, en estos 6 versos, es precisamente eso. Es la vida del creyente gobernada por el Espíritu Santo. Amén. Miren con diligencia cómo andan. No anden como necios, pues ya no soy necios, son sabios. Aprovechen el tiempo, porque los días son malos. No seáis desentendidos, o sea, insensatos, sino más bien sepan bien y conozcan bien cuál es la buena voluntad del Señor. Y si ahí está, y no están haciendo la obra de la carne, embriagándose con vino, si quieren embriagar, embriáguense del Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué va a dedicar el tiempo? Dice, hablando entre ustedes con qué, con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, también dándole gracias al Señor, ¿verdad? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Va bien? A esa vida es que le mueve el Espíritu Santo de Dios. Amén. Eso hacemos aquí.
Amén. Eso es lo que estamos haciendo. Exactamente. El Gálatas 5, 16 a 26 lo va a leer el hermanito Héctor y estamos próximos a terminar. 5, 16. Al 26. Ahí está. 16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, Amén. porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, para que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. Hemos escuchado esta porción en muchas ocasiones que contrasta lo que produce la carne versus lo que produce el espíritu. El verso 25 es clave. Si vivimos por el espíritu, pero lo que quiere decir si vivimos es, ya que usted está vivo por el espíritu es el que le tiene vivo. Amén. Si el espíritu es el que tiene vivo, pues ande según el espíritu. Amén. Es importante. Y ahí dice claro exactamente qué es lo que debemos ver de aquel que está andando en el espíritu. Amén. Romanos 8, 2 al 14, que creo que lo tenía, no, perdón, 2 Corintios 3, 18, lo tiene la hermanita Margarita. ¿3:18 o 2:18? 3, 18. 2 Corintios 3, 18. Y después tengo 3:18. Romanos y con esto acabamos. Tenía aquí 8:18, pero vamos a buscarlo rapidito. 2 Corintios 3, 3:18. Tres 18. Es el último verso que está aquí, Sí. pero aquí abajo. Dice, por eso, nosotros todos, aquí, mira aquí, por eso. Dice por eso, ahí mismo. Ajá, por eso, todos nosotros, ya sin el velo que nos cubre, que nos cubría la cara, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor y vamos transformándonos en su imagen, transformándonos en su imagen, en su imagen misma, porque cada vez tenemos más de su gloria. Y esto por la acción del Señor, que es el Espíritu. Amén. Es que la hermanita tiene la versión, Dios habla hoy, ¿verdad? Es que en casa lo leo mejor porque tengo una lamparita cerca. Pero es lo mismo, ¿verdad? Dice, somos transformados, ¿verdad? Somos De transformados. gloria en gloria, en la imagen de quién? La imagen de Cristo. ¿Ven? Y que ahora vemos, dice, con la cara descubierta,
sea, sin tener confusiones, vemos en un espejo, ¿verdad? Nuestra cara. Imagínense lo que está viendo Pablo aquí. Vemos nuestra cara y de momento vamos viendo que en lugar de ver nuestra cara, vamos viendo la cara del Señor. De gloria en gloria, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Amén. ¿Quién hace eso? El Espíritu del Señor es el que hace esa obra. Amén. Los pecadores ven eso en las personas. Claro, claro que se ve. Qué paciencia, Señor. La obra del Señor se ve. Y la perciben todos. Y yo quiero terminar con estos versos. Tan primera de Juan 3, 2 al 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, o sea, de verle, estar con Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Fíjense lo que dice, Él es puro y nosotros nos vamos purificando para llegar a ser puros, como Él es el puro. ¿Ven? Así que, por eso es que esta es el fundamento central de la obra que hace el Espíritu Santo en nosotros. ¿Ven? Nos va transformando a su imagen. Y otra característica que tienen los que tienen el Espíritu Santo de Dios es que están esperando que el que les dio el Espíritu acabe de venir. Amén. Fíjate que todas estas veces el testimonio que da es hasta que Él venga, hasta que Él venga, hasta que Él venga. Ahora somos transformados, ¿verdad?, a su imagen, ¿verdad? Pero cuando Él venga, la vamos a ver exactamente a Él como es. ¿Okay? Y todo aquel que está esperando que Él venga, dice el verso 3, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo, así como Él que va a venir, Cristo Jesús, nuestro Redentor, es puro. Y esa es la obra que hace el Espíritu. Si fuéramos a estar hablando todo lo que hace el Espíritu, hermanos, necesitamos toda la vida. Pero con esto hemos pretendido resumir la obra que el Espíritu Santo hace en nuestra vida. Si fuéramos a decir, si usted dijera y tuviera una percepción ahora de lo que es el Espíritu Santo, amén, ¿cómo usted describiría una sola palabra? El poder creer, ya eso es una obra del Espíritu Santo. Okay. Obra del Espíritu Santo. Dijera, el Espíritu Santo es una cualidad del Espíritu Santo que usted dijera. Una sola palabra. Poder. Poder. Guía. Amor. Guía. Amor. Bondad. Bondad. Sostén. Sostén. Gozo. Gozo. Alegría. Alegría. Las arras, la garantía. ¿Ah? Permanente. Indispensable. Amén. Sabiduría. Es sabiduría de Dios. Es Dios mismo. Vamos a describir todo ello. Todo eso es esencial para la vida en Cristo. Y es eterno. Ah. Fruto. Fruto. Y Exactamente. es eterno. Padre, Hijo, Espíritu Santo es eterno. Exactamente. Desde siempre hasta siempre. Exactamente. Y siempre vamos a estar en su presencia. Por eso. Vamos acá y vamos a estar ahí. Ahora lo tenemos como un adelanto, pero lo hacemos ya. Vamos a estar completamente con eso. ¿Ok? Y volviendo a la afinación del instrumento, ¿verdad? ¿Qué palabras o emociones o vivencias vienen a tu vida, ¿verdad? A tu mente. Cuando recuerdas que Dios está afinando, ahora mismo está afinando. Afinando tu vida para que llegues a ser más semejante a Jesús. Yo rápido pienso, deja ver cuán descuadrado estoy. El que afina un instrumento lo hace con delicadeza. Claro. Y yo pienso que cuando Dios nos afina, lo hace suave para que no nos lastimemos y lo hace con amor. Amén, así mismo es. Y lo hace bien, porque Lo hace sabe bien. hacerlo. Da esperanza. Amén, la esperanza también. Amén, así que esperanza porque nos queda largo camino en ser a su semejanza, pero Él tiene paciencia con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Pero ¿sabe qué? Aunque usted diga que le resta largo camino para ser como Jesús, el Señor lo usa como usted está. Porque el Señor se glorifica. ¿Usted sabe qué es lo grande y lo maravilloso de todo esto? En su gracia, no sé si usted ha visto, porque usted ha podido ser testigo de estas cosas también. Cuando usted antes de venir a Cristo, usted percibía el testimonio de diferentes cristianos, quizá cristianos de diferentes llenuras del Espíritu, o diferentes tiempos, longitudes de tiempo con el Señor.
Y aunque usted viera imperfecciones en algunos de ellos más que otros, el mismo Espíritu Santo le daba testimonio a usted de la realidad que había en la vida de esas personas. ¿Me explico? No enfocándose, no le permitía que usted se enfocara en los errores y los defectos de la persona, más bien que se enfocara en lo que el Espíritu Santo está haciendo en la obra de esa persona. Porque todos vamos a ser imperfectos. Si fuera a ser que el Señor dependiera para que cada cual fuera perfecto y fuera únicamente así su proclamador o su ejemplo, no habría nadie. Pero en su gracia, es cuando toca la vida de los pecadores y llama a la memoria el ejemplo que otros creyentes le han dado, esas imperfecciones no salen a conocer. Cuando usted vaya a la presencia del Señor, ¿tendrá imperfecciones? Cuando el Señor le vaya a buscar, usted va a tener imperfecciones. Cuando usted sea llamado a su presencia, usted va a tener imperfecciones. ¿Y qué va a pasar con esas imperfecciones? Él las va a absorber, la que quede, lo va a absorber todo. En victoria. Olvida en la muerte, dice en victoria, dice Pablo allá en 1 Corintios 15. Amén. Así que Él le va a perfeccionar lo que quede en esa instancia. No es el purgatorio el que le va a perfeccionar. Es el poder de Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Así que, afinados por el Espíritu. Amén. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios, hermano. Hasta aquí nos ha llevado el Señor. La semana que viene, el quinto estudio de esta serie, sirviendo en su reino. ¿Amén? Sirviendo en su reino. ¿Sabe que el reino de este mundo no es el reino del Señor? Por lo tanto, estamos hablando de otro reino, el reino del Señor. Amén. Y hemos hablado de esto anteriormente, ¿verdad? No hace muchas semanas estoy hablando de esto. Así que vamos a volver a incidir sobre ello de esta forma. O sea, así, Mateo 6. Esto lo vamos a recordar, ¿verdad? En el programa. 1 Corintios 15, 58. Juan 18. Lucas 17. Y Mateo 25. Mateo 25 sobre todas las cosas, ¿verdad? Que habla de los tiempos del reino, los tiempos del fin. Amén. Amén, hermano. Muy bien, perfecto. Pues, si no hay algún comentario, alguna pregunta, vamos a estar de pie y nos despedimos, amén, en oración. Que Dios nos lleve con bien. El viernes es casamiento Héctor. Sí. Amén. Para allá vamos, en nombre de Jesús. Para Pozo Dulce. El fresquito de La la playa. playa no van a poder congregarse los viernes porque ella va a coger las terapias. Como terapia. por 3 meses de protección. En terapia. Ok, muy bien. Gracias por decirnos. Estamos pendientes. Que van a la casa a darle la terapia, pero No se preocupe, lo buscamos ahora. No se preocupe por eso. es que yo creo que se necesita Para pararse. Ahí vamos. Bueno, hermano, oramos. Señor Padre Santo, gracias te damos porque tú eres bueno y nos das esta bendición de habernos podido juntar todos en esta hora aquí en tu casa, Padre. Gracias, Señor, por tu bendición, por la quietud en la cual hemos podido estar aquí. Tu Espíritu Santo que nos ha guiado a toda verdad en esta noche también. Gracias, Padre, por esta bendición. Señor, ahora que tu Espíritu Santo nos llene de su presencia. Perdona nuestros pecados, límpianos de toda maldad. Que tu Espíritu pueda tener libertad al obrar en nuestra vida, Padre Santo. Que busquemos de corazón hacer tu voluntad. El hacer tu voluntad, como dice tu palabra, me ha agradado, Señor. Por eso te pido que ponga un espíritu recto dentro de mí. Que nos examines, mi Señor. Si encuentra en nosotros camino de perversidad, Padre Santo, lo eches fuera y nos guíes por el camino recto, Padre. Gracias te damos, Señor, por ser bueno con nosotros, por tu palabra y por tu espíritu, y por los hermanos que están aquí, Padre. También te damos gracias por los hermanos que no han podido estar hoy aquí. Por ellos te pedimos, Señor, para que les bendiga, Padre. Y ahora, Señor, cuando vayamos fuera, llévanos a nuestras casas con bien. Regrésanos el viernes, Padre Santo, allá en casa de hermano Héctor, hermana Luz, para estar en oración nuevamente. Y tenemos plan de estar el sábado, Señor, en el local. Y quisiéramos poder, que tú nos dieras la gracia de que la electricidad estuviera, Padre Santo. Permite que así sea, Padre. Ayúdanos con esto, mi Señor Jesús. Provee para que esto sea así, para ir adelantando y ya estar allí en pleno, Padre Santo. Gracias te damos, mi Señor. Llévanos ahora con bien, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios me les bendiga, hermanos.